televidentes y a los oyentes, televidentes a través de Televicentro Canal 5 Quito y Radio Quito y Radio Platinum a nivel nacional e internacional. Esta es la señal televisiva de Televicentro. Queremos iniciar la entrevista de este viernes 2 de agosto con el doctor Enrique Ayala Mora, un reconocido académico e historiador, casi 50 años en estas tareas. Lo invitamos para analizar la coyuntura política, el desafío de qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y como secuela de eso, el posible retorno a la bicameralidad. Pero antes de este tema, luego de la bienvenida al doctor Enrique Ayala Mora, quisiera preguntarle algo que a veces como autocrítica nos olvidamos hasta en los medios de comunicación. Hoy Diario El Comercio publica en la página 8, cuaderno 1, la efemérides de hace 209 años, el 2 de agosto de 1810. Doctor Enrique Ayala Mora, bienvenido. ¿Qué significado tiene ese 2 de agosto? Buenos días. El 2 de agosto es el día de la rebeldía quiteña. Es el día en que nuestra independencia, que comenzó precisamente un año antes, el 10 de agosto de 1809, el 2 de agosto de 1810, implicó el gran derramamiento de sangre por una parte, pero por otra la consagración de este Quito que se comprometió con la independencia y que fue víctima precisamente de la represión. Los patriotas del 10 de agosto fueron, luego de algunos meses de su pronunciamiento, tomados presos, se los recluyó en un cuartel aquí y se les siguió un juicio tramposo, cosa que desde esa época, por desgracia, era posible. Y no éramos ni república, y ya pasaba esta manipulación de la justicia. Ya teníamos personas que manipulaban la justicia. Eso sucedió y entonces pues los jueces aquí los condenaron a muerte a más de 70 personas. Y fue el enjuiciamiento a Santa Fe de Bogotá, donde funcionaba el virreinato. Y cuando se supo que ahí se había confirmado la sentencia de la mayoría de las personas que habían sido sentenciadas a muerte, el pueblo de Quito se insurreccionó, intentó tomar el cuartel, efectivamente liberó a algunos de los presos. ¿Cuartel Real de Lima? El cuartel que se llamaba Real de Lima, que ahora es el Museo Municipal, en donde, dicho sea de paso, está precisamente el Museo de Cera, en donde se replica esta escena del crimen cometido ese día. Pero no solo fue en el cuartel, la soldadesca limeña salió a todas las calles de Quito, mataron gente, incluso allanando hogares, y se transformó en el acto de mayor violencia de esos años en el proceso independentista. Y por eso, precisamente, un destacado periodista chileno propuso que se declare a Quito Luz de América. A partir, no del 10 de agosto, curiosamente, sino del sacrificio de los patriotas del 2 de agosto. Casi un año después. Y ese derramamiento de sangre, doctor Ayala, sirvió para la independencia de lo que fuera la República del Ecuador. Claro, fue de tal naturaleza el golpe que inmediatamente las autoridades españolas tuvieron que aceptar la formación de una nueva junta de gobierno, y en algunos lugares de América, incluso en México, esto tuvo su impacto porque se vio que los españoles estaban dispuestos a los peores crímenes para mantener la situación colonial. Esto fue un sacrificio horrible, un sacrificio muy doloroso, pero al mismo tiempo productivo, diríamos, en el sentido de que se pudo pues sembrar sangre patriota para conseguir la independencia. Bueno, el 2 de agosto de 1810, antes el 10 de agosto de 1809, que por esos cambios políticos cae el próximo sábado, feriado, y no hay manera de recordar el día que significa el 10 de agosto. ¿Qué fue para el Ecuador, 10 de agosto de 1809? El 10 de agosto es el Día de la Patria. Es de la fiesta nacional de la República, no solo de Quito, sino de todo el Ecuador. Es el día en que el Ecuador conmemora su hecho básico como país, que es su independencia republicana. El 10 de agosto comenzó el proceso de independencia, no solo de Quito, sino de toda América, porque Quito es la ciudad en donde, en primer lugar, en la historia del continente, se formó un gobierno revolucionario que reemplazó a las autoridades españolas. Bueno, antes 10 de agosto, cambio de gobierno, informe a la nación, presentación en lo que fuera el Congreso Nacional.
ahora feriado. Claro, antes era el día de la instalación del Congreso, de la lectura del informe del presidente de la República y desde luego antes de ello la elección de dignidades de la Cámara. El 10 de agosto se volvió excesivamente político y por eso incluso se cambiaron las fiestas de Quito, porque además como ya estábamos en vacaciones, los muchachos no podían salir a los desfiles, la gente estaba de vacaciones, de manera que nos hemos esmerado por quitarle importancia, presencia cívica al 10 de agosto. Doctor Ayala, de esos hechos históricos que son la semilla de lo que es el Ecuador, bueno, vamos a la coyuntura política, bicameralidad. ¿Es posible? ¿En qué condiciones? ¿Cómo volver a las dos cámaras? Yo diría que es necesario. Pongamos un antecedente. En la gran mayoría de los países del mundo, donde funciona un sistema democrático, la función legislativa, primero, es autónoma y, segundo, funciona con dos cámaras. Una cámara baja, tiene algunos nombres distintos, se llama diputados, representantes, asambleístas, en fin. Esa cámara baja está integrada normalmente por representación territorial y tiene una función legislativa y política. Y luego está el Senado, a veces tiene otros nombres, pero en casi todo el mundo se llama Senado. Y esta Cámara tiene funciones diversas, distintas, algunas atribuciones específicas, complementarias. En el modelo norteamericano hay el sistema de colegisladoras, las dos cámaras legislan simultáneamente. En el modelo europeo, la Cámara Baja legisla y la Cámara Alta es de revisión. Pero, en cambio, en solo 2 países del mundo existe este engendro de un tal Consejo de Participación Ciudadana, que se supone es un instrumento de participación, pero en realidad es un instrumento de manipulación. En la Venezuela chavista y aquí en el Ecuador, donde los seguimonos del chavismo se les ocurrió implantar el mismo adefesio, que hemos visto en la práctica, como ya lo dije yo precisamente en esta misma radiodifusora, hace 10 años iba a ser un fracaso, así lo fue. Entonces, pues, la idea es encontrar un camino constitucional para que se instaure el Senado. Para mí no me cabe la menor duda que la Asamblea Constituyente es el mejor camino, pero una Asamblea Constituyente no pues convocada a la víspera como un instrumento tramposo para desestabilizar el país como quieren Correa y su oráculo el padre Tuárez, no. La Constituyente se prepara. La Constituyente hay que hacerle con un proceso de... No es el momento político, doctor Ayala. Yo creo que pero ¿cómo volver? No, pero va a tomar tiempo el volver a la bicameralidad. Quedemos entonces en que la Constituyente requiere un proceso de consensos nacionales, al final del cual se cambia la Constitución. De lo contrario será una maniobra política más, frustrada. Por eso es que hay que prepararla. Ahora bien, ¿es posible hacer un cambio sustancial en la Constitución estableciendo el Senado, lo cual implica 2 cosas? Primero, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, este organismo tramposo que está ahí, y además hacer una profunda reforma de la función legislativa, que requiere reforma. Entonces, no se trata solamente de decir que hay que pasarle a la Asamblea Nacional las atribuciones que hoy tiene ese Consejo. Eso sería un grave error, porque la Asamblea sola no puede hacer eso, tiene que ir acompañado esto de un proceso de selección, por ejemplo, riguroso por concurso de quienes van a ser designados. No hacer como se hacía en tiempos hace 15, 20 años, en que lo que se hacía era, se reunían la víspera los legisladores, hacían un pacto y se repartían el país en una noche con 2 o 3 votos de mayoría en el Congreso. Esa es una de las inquietudes ciudadanas. Eso es lo que no debe hacerse. El volver a una asamblea, que en este momento, por cierto, hay que admitir, desprestigiada, que no responde a los desafíos del país. Ayer ni siquiera le dieron quórum, para citar un caso. ¿Cómo lograr que funcione eso? Una sola observación. Mientras tengan el mecanismo tramposo que los correístas establecieron de votar en bloque las leyes, va a seguir pasando esto. La única forma de volver a un sistema democrático y participativo en la legislatura es que haya la capacidad de votar artículo por artículo cuando haya discrepancias. No se atreven, están acostumbrados al paquetazo correísta, no. En todas las legislaturas del mundo, la democracia exige que cuando hay un artículo en el que no hay consenso, se vote el artículo parte por parte si es necesario, para que cada legislador se responsabilice de su voto en ese punto. Por ello los alzamanos del correísmo. Exactamente. Época anterior, seguimos 100. entrampados en eso. Como gran cosa, una legisladora propone
en esta oportunidad que se vote por capítulos. No, hay 20 discrepancias en el texto, y a lo demás está consensuado, puede votarse en bloque. Donde hay discrepancias, hay que votar individualmente, punto por punto. Si por no ejemplo, en este momento, doctora, ya le está por aprobarse el Código Orgánico, Código Orgánico de la Salud. Un tema tan complejo, más de 400 artículos, y se quiere votar de esa manera. Por lo menos en este momento se ha logrado la suspensión de esa votación. A eso me estoy refiriendo. Si en ese código hay 8, 10 puntos de conflicto real, no tienen que forzar la redacción hasta que se pongan cosas ambiguas que no satisfacen a nadie, pero que de pronto pueden obtener mayoría, sino que vayan limpiamente y voten punto por punto, que cada legislador en cada caso tenga una postura. Eso va a impedir además que el bloque le obligue al legislador a votar por cosas de conciencia. Por ejemplo, yo sé que el tema aborto es un tema de conciencia, y entonces que cada legislador decida, pero en ese punto concreto. Yo me he permitido desviarme en este punto, porque eso es una de las cosas que tiene que cambiarse en la reforma de la legislatura. No solamente las dos cámaras, sino obligarles a que las cámaras sean lo que se llama deliberantes. Que el legislador... Hablar en un parlamento donde se debe hablar. Que el legislador tenga la capacidad de votar en cada aspecto importante de la ley, en cada disposición, con su opinión y con la cual se responsabiliza ante su electorado. Esto de que hay un ponente que es dueño del proyecto y que solo él lo cambia y que lo negocia a trastienda, eso no funciona. Ese es el mecanismo correísta que impidió la legislación, que hizo de la Asamblea Nacional un monopolio, pero eso hay que superarlo. Por eso es que al hablar yo del Senado, no solo planteo que establezcan dos cámaras, sino una reforma integral del sistema legislativo. Ahora bien, esto implica también una reducción del número. ¿De 137 a cuántos? Personalmente yo creo que el Senado no debería tener más de 28 legisladores, 28 senadores electos en lista nacional. Ya. ¿Legisladores y diputados? Y los asambleístas, diputados o representantes tendrían que ser alrededor de 95, 96, que se puede hacer subiendo un poco la base. Es decir, unos 120 entre las dos cámaras. Exactamente, yo creo que se pueden ser un poco menos legisladores incluso de lo que hay, con el ahorro que eso significa. Hay que reducir el número de legisladores, tenemos demasiados legisladores y ni siquiera alcanzan las oficinas del Congreso Nacional, del Palacio Legislativo. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Hay varios caminos. Claro, ¿cuál es el camino más expedito? Es el ideal, pero no es posible, no es conveniente plantearlo en este momento. El segundo camino es la reforma parcial de la Constitución, y en ese sentido lo que hay que hacer es encontrar el procedimiento. Felizmente la Corte Electoral, la Corte Constitucional está ahora abocando conocimiento de varias propuestas. Ojalá podamos tener un mecanismo claro sobre este punto y llevarlo adelante. Si es necesario, como yo creo, una consulta popular, hay que hacer la consulta popular, pero hay que hacerla pronto, antes de que se mezcle con las elecciones, porque entonces, si es que ya vamos a tener la consulta a la víspera de las elecciones, vendrán los cálculos. ¿Y qué debe pasar en la coyuntura con el actual Consejo de Participación? Bueno, el Consejo actual tiene que hacer lo que le toca, es decir, aquellas atribuciones que tiene y no tratar de arrebatar atribuciones al Consejo anterior, que no era un organismo igual, que era un organismo excepcional con atribuciones específicas. Si quieren meterse a revisar sus decisiones, ya están violando la Constitución y las normas. Este Consejo debe hacer las tareas que le tocan sin intentar subvertir el orden de la institucionalización del país, que ha venido haciéndose precisamente desde que se instaló ese Consejo Transitorio. Yo no creo que ellos deberían estorbar y esperar, a mi juicio, tranquilamente a que ese Consejo sea suprimido hasta que pueda ser reemplazado legalmente. Mientras tanto, no tiene sentido tampoco cuestionar lo que es su legítima atribución. Lo que no se puede permitir es que hagan lo que les dé la gana, que amenacen, que con llamadas desde Bélgica este padre Tuárez quiera poco menos transformarse en el Espíritu Santo del Ecuador. El doctor Enrique Ayala Mora, académico, historiador, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Muchas gracias. Vamos a seguir en Platinum y Radio Quito con este diálogo. Un momento.